A mí me preocupa mucho que países sumamente desarrollados y con un PBI per cápita interesante, como es el caso de Australia, tengan una política de puertas cerradas para los refugiados. No solo eso, sino que creo que es de lamentar que un país como Australia permita la llegada de estos refugiados, por ejemplo, lo que llaman los polizontes, en un barco, lo que nosotros en España diríamos una patera, pero ni bien llegan y arriban a la costa australiana, los meten en un campo de detención. No lo llaman campo de concentración, pero en los hechos están viviendo en condiciones, yo no diría infrahumanas, pero sí de poca seguridad personal para ellos, pero además de condiciones que no son dignas en un país moderno y desarrollado como es Australia. Esto ha generado fuertes choques y debate a nivel de las organizaciones y grupos también religiosos que exigen cuentas al gobierno de Australia. Es decir, con esto quiero ejemplificar que la cuestión de los refugiados no es algo que solo atañe al Uruguay ahora o a países nórdicos que han tenido una larga trayectoria en cuanto a recibir refugiados de conflictos, sobre todo bélicos o de dictaduras, por ejemplo, de América Latina, pero que tenemos que entender que cada vez que hay un conflicto en República Centroafricana o entre Sudán Norte y Sudán Sur, va a haber personas migrantes, va a haber refugiados y es un problema que acaba involucrando a toda la comunidad internacional y sería interesante a partir de ahora trabajar con más ahínco de parte de esa comunidad internacional, pero sobre todo los foros internacionales, cuestiones que tienen que ver con la dignidad humana de estas personas que siguen siendo eso, además de refugiados, personas. Se ha puesto duro el gobierno australiano en ese tema porque hace pocas horas también escuchábamos algo similar con respecto a posibles personas infectadas con ébola. Exactamente, han cerrado las puertas para viajeros que vengan de países que, sin saber si las personas han contraído o no la enfermedad, pero que puedan ser provenientes de países o lugares donde hayan estado en contacto con el virus, con lo cual Australia es un país que realmente me está llamando la atención. Tengo un buen vínculo con personas que, activistas por la paz, pero también personas que trabajan en pos de los derechos de los refugiados y lamentablemente recibo información que no es nada halagüeña. Por ejemplo, la devolución de la tribu de los Hazara, que es una tribu representativa también del Afganistán actual, sabiendo que esas personas, si son devueltas por ejemplo, a Pakistán, de donde también provienen, y a Afganistán, podrían estar en las fauces del movimiento talibán, que son sus enemigos de siempre, con lo cual peligra hasta su propia integridad física. Por eso a mí me parecía interesante poner un contrapunto. Uruguay ha tendido la mano a 120 personas, no es un número muy elevado si se compara con los refugiados que hay en la propia Australia, pero también en Alemania o en países nórdicos, pero es lo que podemos recibir. Sí, guarda relación con el país, ¿no? Claro, con el país, pero también una especie de plan piloto para poder desarrollar un protocolo en cuanto a cómo se debe recibir e integrar a estos refugiados, porque tú decías hemos hecho ya nuestra parte, pero ahora estamos en la otra fase que es la de integrar a estas personas e integrar no solamente en el plano educativo a los niños, a los menores, a los adolescentes, sino también integrar a las personas, por ejemplo adultas, en lo que es el mercado laboral y las condiciones de vida del Uruguay, teniendo en cuenta que no hablan el idioma, con lo cual es una empresa bastante difícil para algo que no estábamos acostumbrados a hacer. Sí recibir migrantes, sí recibir refugiados, pero sobre todo de países hispanos, con lo cual el idioma no era una frontera, no era tampoco una barrera. Es muy curioso cómo ha ido cambiando la forma de referirse a los musulmanes. Antes en España, por ejemplo, todos eran los moros y ahora, sin embargo, la gente, yo creo que a fuerza de escuchar esto en las noticias, en documentales, te habla de mi vecino el yihadista. O sea, hay digamos, una toma de conciencia de que hay una diferencia entre el musulmán que practica su fe a secas y aquel que por su vestimenta o porque entiendes que realmente está vinculado a la religión de una manera más militante, se le empieza a llamar el yihadista. O sea, a mí me parece que se apropiaron de este tipo de terminología que era solo algo que ocurría en la prensa o en ensayos académicos, con lo cual por un lado eso es algo grato de ver porque la gente empieza a estar un poquito más formada e informada sobre esta cuestión, pero claramente hay un rechazo a este tipo de ideas porque lo que ven en la televisión, todo el tema de las decapitaciones, el miedo a la expansión de ese movimiento no solo entre Siria e Irak, pero también en el Líbano, como digo, ahora Turquía que tambalea, titubea y no sabe si va realmente a sumarse a la coalición o no. ¿Por qué? Pues porque el Estado Islámico amenaza también su frontera sur, es decir, desde Kobani en Siria lo que tenemos es una penetración del Estado Islámico y una Turquía que no quiere apoyar con armas a las unidades de protección popular de los kurdos sirios porque entienden que comparten la misma ideología que el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, a quienes las autoridades de Ankara, de Turquía, pero también la Unión Europea y Estados Unidos consideran todavía una organización terrorista. Aquí lo que tenemos que denunciar es una suma
sumatoria de intereses, como siempre, Pepe, y que los que están en el medio son los ciudadanos que no pueden, por ejemplo, salvar el pellejo, que tienen que defender sus hogares o su propia vida, y que ahora están siendo munidos de armas por parte de Estados Unidos, Arabia Saudí, Qatar. Pero ¿quién armó, quién financió al Estado Islámico? ¿Por qué se permite todavía que puedan controlar el negocio petrolero y que puedan de ahí extraer más de 800 millones de dólares al año? Yo creo que esas cifras tan abultadas que se dieron al principio realmente son falsas. ¿Por qué? Pues porque ellos lo que hacen es vender parte de ese petróleo que extraen en el mercado negro, pero por supuesto no lo venden al mismo precio que tendría el barril. En vez de 80 dólares están extrayendo, por ejemplo, 40 dólares por barril. Pero igual, ¿cómo es posible que ellos puedan estar en control de refinerías en Kirkuk o en Irbil o en otros puntos calientes de Irak y después vender eso en el mercado negro? Esas rutas se conocen y ahí es donde tenemos que atacar. No solo enviar armas, que también en este momento son necesarias como una barrera para que no sigan avanzando, pero también cortándole las alas y la financiación a este grupo tan ultra radical.